un pago de México, pero fue el pueblo mexicano el que aceptó, el que dijo, no señores, aquí la soberanía mexicana está primero. Bien, a ver, Francisco, antes de preguntarte, veía que querías hacer varios apuntes. Sí, un tema económico es importante independientemente del fondo, por supuesto, del fondo de ataque a los derechos humanos, que comparto lo que está diciendo Pablo plenamente en ese punto. Pero es importante también verlo desde el punto de vista de cómo se confecciona el presupuesto en los Estados Unidos, que dicho así vulgarmente se confecciona por departamentos y por cachitos, si bien es verdad, ese muro ya existe y se dotaron durante 2 años, decía, de 1.700 millones de dólares, que solo se ha utilizado un 6%, son falsas excusas. De hecho, el último shutdown, el último government shutdown o cierre parcial de la administración federal, que ya le está superando en días, que era del año 1980, costó 20.000 millones de dólares. Esto está costando más de 20.000 millones de dólares. Y lo que importa es que hay personal, una cuarta parte de las autoridades federales afectadas es personal que no está trabajando y no está llevando dinero a sus familias, porque este señor y además diría también que los propios senadores republicanos están tomando distancia. Estoy pensando en un senador, Cory Scott Garner, que es de Colorado, el que más fondos ha recibido en campañas de la Asociación Nacional del Rifle, y este señor el jueves dijo por primera vez que se pusiera fin a esta crisis con muro o si no. Y Susan Collins, del senadora también republicana de Maine, dijo que se aislase la partida del Departamento de Seguridad Nacional, pero que se parase con la locura del shutdown, porque este shutdown estamos viendo que es una verdadera anarquía lo que está produciendo en vidas y personas. Y luego otra cosa tampoco, con la locura del señor Trump, cuando llegó de terminar con el programa DACA, seguimos todavía sin abordar el estatus legal de los Dreamers, que están en lo que se llama un limbo jurídico. Es decir, los propios republicanos, hay fisuras ya en el partido republicano, toman distancia y dicen que es una cosa del presidente con los demócratas cuando se ha reunido en estos días con la nueva presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, y cuando se ha reunido con el representante de la minoría demócrata en el Senado, el senador demócrata Chuck Schumer. Pero es que no es una mera pelota de demócratas y de republicanos, es que mientras que se está haciendo eso, mientras que hay señores y familias que no están cobrando su salario o que están trabajando gratis, hay otras reglas para los financieros de la bolsa de Wall Street. Y pongo el ejemplo y termino rápido. Es decir, cuando el consejero delegado de Apple, Tim Cook, el jueves dijo que la situación, el informe sombrío de Apple para el 2019 y los indicios de desaceleración de la fabricación, no solo en China, sino también en los Estados Unidos, porque la guerra comercial de los Estados Unidos está volviendo a casa, eso hizo que cayesen todos los índices bursátiles, pero la Reserva Federal, que desde el 1913 tenía 2 funciones fundamentales, que era asegurar el pleno empleo y el control de la inflación, se ha metido a intermediar a favor de los ricos de la bolsa y ha dicho no subiré más los tipos y condiciono. Esto lo ha dicho el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una reunión que tuvo el mismo jueves cuando vio la caída de los índices bursátiles tras el anuncio de Apple, que ha habido caídas. En cambio, sí que van a fortalecer la bolsa, que durante toda la crisis, ya me perdí, Francisco, 2008, ya me perdí. El capital financiero, ya me perdí. ¿Qué tiene que ver con el muro? ¿O con la discusión del muro tiene de que ver que las políticas de las administraciones de los Estados Unidos, tiene que ver que las políticas de las administraciones de los Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos, priman a los señores del capital de Wall Street, pero no priman a los trabajadores de los servicios federales y de los servicios públicos, porque eso no debe ser considerado ciudadanos América o para hacer America Great Again. Esas diferencias que tienen ambas administraciones, sean demócratas o sean republicanos. En eso quería poner el ejemplo comparativo, que cuando se toca el tema de la bolsa y de las subidas ficticias de la inflación bursátil que tiene Wall Street, ahí sí van en apoyo hasta la Reserva Federal y ahí no hay separación de poderes. Pero cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores, de los 6 servicios que se mantienen en este cierre parcial y de los que han sido despedidos, esos más de 820.000 personas, eso no importa. Bien. Ese era el ejemplo que quería poner. Perfecto. A ver, Pablo, pues ya ahí dijo muchas cosas Francisco. Pablo, yo te quiero preguntar, quiero ir más a fondo, ¿qué hay detrás del muro? Porque 2 cuestiones. ¿Es tan importante el muro para Trump como para declarar que podría dejar sin comer a miles de empleados, no solo por meses, sino por años? Así lo dijo. Y 2, si comparamos los 5,000 millones de dólares que pide Donald Trump por el muro con el total del presupuesto, que son 4 billones de dólares, es prácticamente nada. Es una milésima parte. Es como si se estuvieran peleando por $1 en $5,000. ¿Qué más da $5,001 que $5,000? ¿No es ridículo que se estén peleando por esta cantidad? Entonces, mi pregunta es, algo debe de esconder este muro, ¿no? ¿Será negocios personales? ¿Será negocios con Israel, las constructoras de los muros? ¿Será miedo terrible a los migrantes y a los morenos? ¿Qué es, Pablo?
Efectivamente, Roberto, creo que das en el clavo por donde hay que mirar esto, más allá de las cifras que entrega nuestro amigo desde España. Aquí hay elementos centrales que tienen que ver, te lo decía en mi respuesta, derechos humanos, fundamental. Aquí hay también un presidente que se ha empecinado en sostener que quiere cumplir sus promesas de campaña. Así eso implique dejar sin empleo, dejar sin salario a miles de empleados. Los demócratas dicen que la idea del muro, esta idea y esta concreción de muro, fue una de las consignas, una de las promesas de campaña electoral de los republicanos, pero que distrae de los problemas más complejos y más complicados que están asociados al muro. El muro no es lo central. Lo que está asociado al muro tiene que ver con la inmigración y tiene que ver en ese plano entonces con satisfacer los anhelos, objetivos y promesas que se le dieron a los grupos más conservadores, más nacionalistas y absolutamente retrógrados de la sociedad norteamericana. Es una herramienta con la que obtiene Trump apoyo en su base conservadora, en los Tea Party, en los grupos anti-inmigrantes. Es decir, el muro se convierte entonces en un ícono, en un símbolo, en un hito dentro de esta pugna entre aquellos que quieren un Estados Unidos ensimismado, que no quiere nada con sus vecinos por considerarlos que son violadores, narcotraficantes, criminales, y aquellos que dicen: el muro lo que va a hacer es simplemente seguir menoscabando la imagen de un Estados Unidos que poco a poco ha ido mostrando al mundo un carácter racista, un carácter de poca amabilidad, un país que se está cerrando a la inmigración. Bien. Y en ese plano también tiene que ver con un punto que tú tocaste. Aquí también hay intereses económicos, indudablemente. Hay países y entidades que se benefician de estos muros, que los han construido en Marruecos contra el pueblo saharaui, que los construyen en Cisjordania contra el pueblo palestino, que ayudan a Arabia Saudí contra el pueblo de Yemen. Y ese sin duda es la entidad sionista que se beneficiaría de todos estos proyectos que son miles de millones de dólares de construcción de muros y sistemas de seguridad, de vigilancia. Ahí está el yerno de Trump, Jared Kushner. Oye, indudablemente. Fíjate que hace unos 2 programas anteriores tuvimos a Iñaki Gil de San Vicente, que lo debe conocer bien Francisco, y nos decía siempre que cuando hablemos de las cosas que Estados Unidos y Occidente, es que a veces en su inteligencia tienen planeado a 30 o 40 años cosas que ya las vieron desde hace 20 o 30 años. En base a eso yo te quiero preguntar, Pablo, y también para ti, Francisco, primero Pablo, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿es posible que el muro signifique otra cosa más? Que tengan planeada la inteligencia, que tengan planeada hacer o hayan pronosticado una guerra en América Latina en los próximos años que provoque una migración desmedida como la que sufrió Europa, y por eso es la insistencia del muro, solo que no lo pueden decir así tan abiertamente. A ver, Pablo. Creo que va en una dirección correcta tus palabras. Europa lo hizo así. Europa proyectó el sistema Frontex con relación a los cientos de miles de inmigrantes que iban a tener las intervenciones norteamericanas y europeas en el Magreb y en Oriente Medio, y crearon agencias internacionales destinadas a este tipo de impedir el ingreso a esa fortaleza europea de cientos de miles de inmigrantes. Estados Unidos no da puntadas sin hilo. Estados Unidos ha intervenido en América Latina hace décadas, y de las últimas décadas sin duda ha generado una pobreza en Centroamérica, sobre todo, que es donde viene y proviene gran parte de los inmigrantes, Honduras, Guatemala, El Salvador, que lo que necesitan es cerrar las puertas, cerrar esas compuertas. Porque ¿Y cómo Mike Pompeo le pidió a Bolsonaro de Brasil unirse contra Venezuela, ¿no? Y sin duda. Y habló de bases militares, ¿no?, también dentro de Brasil. A ver, Francisco, por favor, nos vamos. De hecho, justo lo que estás diciendo, además tuvo la reacción lógica rusa del envío de los 2 bombarderos nucleares a Caracas para dejar claro que ese intento que está teniendo la administración Trump a través de Mike Pompeo y el nuevo presidente electo de Brasil, Bolsonaro, de una postura de halcón de ataque contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno de Venezuela, que sepan que tendría una reacción por parte de su aliado natural. Por eso los acuerdos comerciales cerrados en Moscú, no solamente de envío de trigo en 600.000 toneladas, sino además los 6.000 millones de dólares rusos que van directamente para Caracas para remozar su ejército. Pero es que todo esto se está preparando, como bien estabas comentando, a largo plazo, porque si realmente importase lo que es la seguridad en las fronteras, estos días de cierre parcial de la administración federal, curiosamente todos los servicios de guardia costera, de guardia fronteriza, de aduanas, de pasaportes, todo está bajo mínimos. Es decir, en algunos casos con un 4% de personal. Es decir, si les importase realmente la seguridad de las fronteras, o eso que he dicho antes de la cifra de que decía el senador demócrata de Vermont, de los 1.700 millones que solo se han utilizado 6%, es porque están preparando a medio o largo plazo esta reestructuración, otra vez más, de lo que es Sudamérica.
Y por eso mismo, hace unos días, el envío de los 2 bombarderos nucleares rusos a Venezuela, que ha causado tanto pavor en los otros países, cuando realmente lo único que han hecho es acudir a las relaciones bilaterales de un país con otro. Gracias, Francisco. Se nos fue rapidísimo el tiempo, como siempre. Con ustedes nos las pasamos pues fenomenal. Gracias. Pablo, un abrazo allá a tu familia, a todos en Chile. Gracias, Francisco, allá en España. ¿Realmente usted ha pensado en que la izquierda o la derecha podrían ser falsas banderas de grupos políticos que se enmascaran de cierta ideología para obtener y conservar el poder? Finalmente, mover sentimientos, decir cosas coherentes y encantadoras, pues siempre seduce al pueblo. Pero ¿realmente la izquierda o la derecha es un pensamiento fuerte, intelectual, o una pose para gobernar? Porque en mi historia de periodista he visto de verdad cómo derechistas e izquierdistas se dan la mano, no cara a cara, sino al compartir el mismo estilo de vida, la misma forma de saquear al pueblo y hasta los mismos Mercedes-Benz. Buenas noches.